Audiolibro El Umbral Tauret. Capítulo 1. El hombre que llegó de ninguna parte. El calor húmedo de julio en Tokio se adhería a la piel como una segunda capa. Era un día de mediados de julio de 1954 y el aeropuerto de Haneda bullía con la actividad propia de la posguerra. Soldados que regresaban a casa, empresarios americanos con trajes arrugados y el constante zumbido de un Japón que se reconstruía con determinación férrea. En medio de este ajetreo, en el mostrador de inmigración, se desarrollaba una escena que desafiaría para siempre la comprensión de la realidad de los hombres presentes. El oficial Kenji Tanaka, un hombre meticuloso cuya vida se regía por el orden y el protocolo, examinó por primera vez el pasaporte. El documento era pesado, de una calidad de cuero inusual, con un escudo dorado en la portada que representaba una montaña atravesada por una espada vertical. República de Tauret. Rezaba la elegante tipografía. Kenji frunció el ceño. Revisó mentalmente su amplio conocimiento de naciones, un requisito esencial para su trabajo. Nada. Tauret no existía, dijo el Kenji, alzando la vista para observar al portador del pasaporte. El hombre era alto, casi un cabeza más que los japoneses que lo rodeaban, con el cabello rubio oscuro y ojos de un azul grisáceo que transmitían una tranquilidad absoluta. Vestía un traje de corte impecable, de un color gris perla, y llevaba un maletín de cuero que parecía nuevo. Su actitud era la de un viajero frecuente, alguien acostumbrado a cruzar fronteras sin complicaciones. ¿Problema, oficial?, preguntó el hombre en un japonés fluido, con un acento que no pudo identificar. Sonreía con amabilidad, pero había un destello de impaciencia en sus ojos. «Usted pasaporte. ¿No la reconocemos como nación soberana?», explicó Kenji, manteniendo la calma. La sonrisa del hombre se desvaneció, reemplazada por una expresión de genuina confusión. «Eso es imposible. Tauret tiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los países occidentales y con Japón desde hace décadas. Debe de haber un error en su registro». Kenji, siguiendo el protocolo, pidió refuerzos. Pronto, el hombre fue conducido a una sala de interrogatorio secundaria más privada. Allí, bajo la luz fría de un neón, comenzó el verdadero misterio. El hombre se identificó como Lucas Erian. Su pasaporte, cuyo número consistía en una combinación de 3 grupos de 3 dígitos y una letra, estaba repleto de sellos de entrada y salida de países de todo el mundo, incluyendo Japón. Mostró una licencia de conducir internacional, cheques bancarios del Banco Central de Tauret y cartas de presentación de una empresa de maquinaria pesada llamada Endortec, que lo acreditaban para una reunión en el distrito de Shinjuku al día siguiente. «Señor Erian», comenzó el supervisor, el ser Sato, un hombre de rostro serio y experiencia dilatada. «Usted afirma que Tauret se encuentra aquí». Desplegó un mapa mundial sobre la mesa y señaló la región de los Pirineos entre Francia y España. Lucas Erian asintió con seguridad. «Por supuesto. Esa es nuestra ubicación geográfica desde el Tratado de los Tres Valles, en el año 943. Nuestra capital es Veralia». Con un dedo trazó los límites de su país en el mapa, cubriendo exactamente el territorio que en nuestro mundo pertenece al Principado de Andorra. ¿No tienen ustedes mapas actualizados? Esto es de lo más extraño. La coherencia de su historia era lo más desconcertante. Describía una nación montañosa con una economía basada en la ingeniería de precisión y el turismo de esquí. Hablaba de su presidente, de su moneda, el Tauret Crown, e incluso de un equipo de fútbol que supuestamente había participado en competiciones europeas. Su conocimiento de Tokio era profundo y específico. Mencionó un pequeño restaurante de ramen en un callejón de Ginza que solo los locales conocían, y describió con precisión la vista desde el hotel donde decía tener una reserva. Una llamada confirmó lo último. El hotel, efectivamente, tenía una suite reservada a nombre de Lucas Erian para esa noche, pagada por adelantado con un cheque de una cuenta bancaria. Al ser verificada, no aparecía en ningún sistema financiero conocido. La frustración de Erian crecía. «Les ruego que resuelvan esto. Tengo una reunión importante mañana. Puedo llamar a mi embajada». Proporcionó un número de teléfono que al ser marcado no existía.
Al caer la noche, las autoridades, sin cargos concretos que presentar, pero incapaces de liberar a un hombre una nacionalidad verificable, decidieron confinarlo en una habitación en la 7ª planta de un hotel adyacente al aeropuerto, asignándole 2 guardias en la puerta. La habitación tenía una única ventana, sellada y con vidrio antibalas. Era una celda improvisada, pero segura. Erian aceptó la situación con una resignación molesta. Esto será un gran problema diplomático, advirtió antes de que la puerta se cerrara. Los 2 guardias, Takeda y Kobayashi, turnaron la vigilancia. A medianoche, Takeda juró a Erian hablar en baja, en un idioma que sonaba como una mezcla de latín y alemán. No hubo otra actividad. A las 6 de la mañana, Kobayashi llevó el desayuno en una bandeja. Golpeó la puerta. No hubo respuesta. Desbloqueó la cerradura y entró. La habitación estaba en perfecto orden. La cama, sin embargo, estaba impecablemente tendida, como si nadie hubiera dormido en ella. No había rastro de Lucas Erian. La ventana seguía cerrada con seguro desde dentro. No había otra salida, ni conductos de ventilación lo suficientemente grandes, ni paneles falsos en las paredes. El hombre se había esfumado como humo en el aire. La investigación posterior fue intensa pero infructuosa. Los documentos que había dejado, al ser analizados, mostraron una composición de papel y tinta anómala con trazas de metales no catalogados. El número de pasaporte, al ser cotejado con la Organización de Aviación Civil Internacional, correspondía a un formato reservado para estados en observación. Pero ningún estado llamado Tauret figuraba en sus listas. Años más tarde, en 1962, un hombre con una descripción idéntica y el mismo pasaporte de Tauret causaría un incidente menor en el aeropuerto de Madrid, desapareciendo de manera similar después de ser detenido. Otro avistamiento reportado en Singapur en 1979 nunca fue confirmado oficialmente. El caso del hombre de Tauret se convirtió en una piedra angular de la literatura sobre fenómenos inexplicables. Para los escépticos, fue un engaño elaborado, aunque la motivación para llevarlo a cabo siguen sin explicarse. ¿Cómo obtuvo un conocimiento tan íntimo de Tokio? ¿Cómo pagó la suite del hotel? La teoría del engaño genera más preguntas de las que responde. Para los teóricos de lo paranormal, sin embargo, Lucas Erian fue un viajero interdimensional, un hombre cuya realidad se superpuso brevemente debido a una fluctuación cuántica o un pliegue en el espacio-tiempo. En su mundo, Tauret era tan real como Japón lo es en el nuestro. Su desaparición no fue una fuga, sino un reajuste de la realidad, una corrección cósmica que lo devolvió a su línea temporal original, dejando atrás solo un puñado de preguntas imposibles y un profundo escepticismo sobre los límites de nuestro mundo. Los oficiales Kenji Tanaka y el Ser. Sato nunca volvieron a hablar del incidente con sus familias, pero en sus diarios personales, ambos hombres, seres racionales y entrenados para la duda, anotaron la misma convicción aquel día. No solo interrogaron a un hombre, sino que tocaron, aunque fuera por un instante, los frágiles bordes de la realidad misma y sintieron cómo se resquebrajaba bajo sus dedos. El misterio de Tauret perdura, no como una anécdota, sino como un recordatorio de que el mapa del mundo que conocemos puede estar incompleto, ocultando tierras que solo existen en los pliegues de lo posible. Capítulo 2. El eco de una realidad perdida. Atención, amables oyentes. Si en nuestro primer encuentro fuimos testigos de un misterio que desafió la lógica, ahora nos adentraremos en lo que sucede cuando el misterio comienza a respirar, a extenderse como una mancha de tinta en el papel de nuestra realidad. La desaparición de Lucas Erian no fue el final. Fue solo el primer acto de una obra que estaba por desarrollarse en escenarios que ni siquiera podíamos imaginar. La mañana siguiente a la desaparición, el aeropuerto de Haneda era un hervidero de tensiones contenidas. Los superiores habían impuesto una orden de silencio absoluto, pero los rumores, como un virus imparable, ya se filtran por los pasillos. El oficial Kenji Tanaka, quien había sido el primero en examinar aquel pasaporte imposible, se encontraba en estado de shock. No podía dejar de mirar sus propias manos, las mismas que habían sostenido el documento de un país que no existía.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sereno de Lucaserian, aquellos ojos grises que parecían contener una paz ancestral, una certeza de pertenecer a un lugar real. Mientras los equipos forenses revisaban la habitación del hotel con lupas y polvo para huellas dactilares, fue el guardia Kobayashi, con un temblor apenas perceptible en la voz, quien señaló la mesilla de noche. Allí descansando sobre la superficie de madera pulida, como si alguien lo hubiera colocado a propósito, había un objeto metálico suavemente bajo los focos. Era una moneda. No se parecía a ninguna que los investigadores, hombres experimentados, hubieran visto jamás. Acuñada en un metal de color plata pálida, era excepcionalmente ligera, pero al mismo tiempo daba una sensación de gran densidad. En su anverso, la silueta estilizada de una montaña, con una espada vertical que la atravesaba, un diseño idéntico al escudo del pasaporte. En el reverso, el perfil del hombre de rasgos nobles, coronado de laureles, y unas palabras en un alfabeto elegante y desconocido que más tarde se traducirían como unidad en la montaña. Y debajo, una fecha que heló la sangre de los investigadores, M. Feloy, 1952, 2 años antes del incidente. Esta pieza, este pequeño disco de metal imposible, se convirtió de inmediato en la prueba física más crucial, en el santo grial que confirmaba que no estaban ante un fraude, sino ante algo mucho más profundo. Pero el universo, queridos oyentes, a menudo nos ofrece pistas en formatos inesperados. La verdadera revelación llegó desde la sala de control de seguridad. Un técnico joven, revisando por enésima vez las cintas de filmación, dio con algo que había pasado desapercibido. En la grabación, Lucaserian caminaba con paso firme por la terminal. Al pasar frente al mostrador de una aerolínea escandinava, la imagen sufrió una distorsión sutil. No era un fallo de la cinta, era algo orgánico, como si la realidad misma titubeara. Durante 3 fotogramas completos, la figura de Erian se volvió semi-transparente y a través de ella, en lugar de la pared del aeropuerto, se veía con claridad un paisaje urbano deslumbrante, amplias avenidas bordeadas de edificios con fachadas de cristal espejado y acero blanco, vehículos silenciosos que se deslizaban sobre rieles invisibles y carteles luminosos con esa misma escritura enigmática. Era un vistazo furtivo, un atravesar el velo capturado por pura casualidad tecnológica. Aquel destello de Taure era tan real y tan vibrante que resultaba imposible negarlo. La noticia, como era de esperar, no pudo contenerse por completo. Un periódico de baja circulación, especializado en lo paranormal, publicó una versión distorsionada de los hechos. Pero esa versión llegó a las manos adecuadas, o quizás a las más peligrosas. En Zúrich, un hombre llamado a profesor Elistai Finch, un físico teórico cuyas ideas eran consideradas demasiado radicales, incluso para sus colegas, leyó el artículo con un interés que rápidamente se transformó en excitación científica. Para él, esto no era una fantasía, era la confirmación. Finch voló a Tokio. Usando toda su persuasión y prestigio residual, consiguió acceso a la moneda y a una copia del fotograma distorsionado. Su análisis en el Instituto Federal de Tecnología de Suiza fue revelador. La composición molecular de la moneda presentaba isótopos con una firma atómica que no coincidía con ningún elemento de la tabla periódica tal como la conocemos. En sus propias palabras, materia de otro aquí. Además, sus instrumentos detectaron una radiación de fondo única, una energía residual que él teorizó como la huella dactilar dimensional, dejada por un objeto al transgredir las leyes del espacio-tiempo. Fue Finch quien propuso la teoría que lo cambió todo. Lucaserian no era un error cósmico. Su aparición era un síntoma, una grieta en el dique de la realidad. Según sus modelos, la barrera que nos separa de universos paralelos se estaba volviendo porosa en puntos específicos, probablemente debido a una fluctuación de energía de escala cósmica. Erian y el vistazo de su mundo en las primeras gotas de agua que se filtraban antes de que el dique pudiera ceder por completo. Y entonces, amables oyentes, las grietas comenzaron a multiplicarse. El fenómeno se globalizó. En una encantadora librería de Lisboa, una profesora de literatura afirmó haber probado un libro de poemas titulado Cantos de Veralia.
Lo describió como un volumen encuadernado en una piel suave como la seda, con páginas que despedían un aroma a pino y tierra húmeda. Los poemas, dijo, hablaban de los valles de Tauret con una belleza que le arrancó lágrimas. Cuando regresó a la librería, el dueño no solo negó haber vendido tal libro, sino que el ejemplar desapareció de su bolso de cuero sin dejar rastro, como si se hubiera disuelto en el aire. En una carretera desolada de Nebraska, un camionero con más de 30 años de experiencia al volante reportó a las autoridades durante casi media hora de viaje. Había visto una imponente cadena montañosa cubierta de nieve, con estructuras blancas y geométricas incrustadas en sus laderas, donde solo debería haber habido llanuras áridas. La visión, afirmó, se desvaneció gradualmente como un espejismo que perdiera fuerza. Cada uno de estos eventos, que el profesor Finche catalogó como incursiones perceptivas, eran como hilos de luz que se colaban por las rendijas de nuestra realidad. Eran prueba de que Tauret no era una fantasía, sino un mundo tan sólido y complejo como el nuestro, que existía en una superposición casi tangible con nuestra propia existencia. La pregunta inevitable que quitaba el sueño al equipo de investigación era aterradora en su simpleza si nosotros podíamos percibir su mundo. ¿Podrían ellos percibir el nuestro? La respuesta llegó de la manera más íntima y perturbadora. El oficial Kenji Tanaka comenzó a experimentar unos sueños de una viveza sobrecogedora. Soñaba, noche tras noche, que caminaba por las calles de Veralia. No era un espectador, era un habitante más. Conocía los atajos que llevaban a la gran plaza central. Sabía el nombre del barista que le servía una infusión caliente y aromática en un establecimiento con paredes de cristal. Saludaba a sus vecinos por su nombre. Eran recuerdos implantados, un eco de una vida paralela que se estaba filtrando en su conciencia. Lo más aterrador era la naturalidad con la que su mente aceptaba aquella realidad dual. En el más vívido de estos sueños, una mujer de cabello plateado y ojos amables se le acercó, le tomó las manos y, con una sonrisa cargada de nostalgia, le entregó un sobre de papel grueso. Para Lucas, susurró con una voz que Kenji sintió reconocer. Se le extraña mucho. Al despertar, la sensación del papel contra sus dedos era tan real que se los examinó, esperando encontrar restos de fibras. No había nada físico, pero el mensaje había quedado grabado a fuego en su mente. La conexión era bidireccional. Alguien al otro lado del velo no solo era consciente de su existencia, sino que estaba intentando comunicarse. El caso del hombre de Tauret había evolucionado. Ya no era la curiosidad de un hombre perdido, era la evidencia de una fricción cósmica, de dos realidades entrelazándose en un baile peligroso y desconocido. La desaparición de Lucas Herian no había sido un punto final, sino un portal que comenzaba a abrirse. Y lo que aguarda al otro lado, queridos oyentes, es una verdad que podría redefinir todo lo que sabemos sobre nuestro lugar en el cosmos. Permanezcan atentos a sus receptores, porque la historia de Tauret está lejos, muy lejos de haber concluido. Capítulo 3, donde los mundos se besan. Amables oyentes, prepárense para lo que van a escuchar. Si hasta ahora hemos sido espectadores de un misterio, en este instante nos convertiremos en testigos de su evolución. Porque la realidad, queridos amigos, no se quiebra de golpe, sino que se agrieta lentamente, y por esas grietas comienzan a filtrarse verdades que desafían nuestra comprensión. El oficial Kenji Tanaka ya no era el mismo hombre. Los sueños con Veralia se habían convertido en su realidad nocturna, una segunda vida que se desarrollaba con una nitidez sobrecogedora. Pero una madrugada, el sueño dio un giro que traspasó los límites de lo onírico. En él, la mujer de cabello plateado no solo le entregó un sobre, sino que le tomó la mano con urgencia y le dijo, a la grieta se ensancha, encuentra el punto de convergencia en tu mundo. Busca donde los espejos muestran lo que no deberían. Al despertar, con el corazón martilleándole el pecho, Kenji encontró en la palma de su mano derecha un fino rastro de un polvo brillante, como polvo de estrellas en miniatura. No era sudor, no era arena. Era una prueba física que había traspasado la barrera del sueño. Esa misma mañana, en Ginebra, el profesor Lister Finch recibió un paquete anónimo.
Dentro, sin nota alguna, había un diario personal con la fecha de 1953. Las páginas estaban llenas de complejos cálculos geométricos y diagramas que representaban lo que el autor llamaba apuntos de resonancia dimensional. Los cálculos, aunque basados en principios físicos desconocidos para Finch, señalaban con alarmante precisión coordenadas específicas alrededor del globo. Una de ellas, subrayada con tinta roja, se localizaba en una región montañosa y remota de los Pirineos, justo en la frontera entre Francia y España, el mismo lugar donde Lucas Serian afirmaba que estaba Tauret. Finch no lo dudó. Contactó un reducido y discreto equipo de investigadores y, con una autorización gubernamental de alto nivel obtenida bajo el pretexto de un estudio geológico, se dirigió a la ubicación. Lo que encontraron no era una ciudad invisible, sino algo quizás más significativo. En un valle oculto, aislado por picos escarpados, el equipo de Finch descubrió una anomalía. El aire titilaba como el asfalto en un día de calor extremo, y los instrumentos de medición enloquecían. Las brújulas giraban sin control. Los contadores Geiger mostraban una radiación de fondo inexistente en cualquier otro lugar, y las cámaras térmicas revelaban una fuente de calor con forma de un arco perfecto, de casi 3 metros de alto, que flotaba en el vacío. Era un portal, no un agujero de gusano como en las películas de ciencia ficción, sino una especie de membrana invisible, un lugar donde la tela de la realidad era tan delgada que casi podía rasgarse con la uña. Cuando uno de los investigadores lanzó una piedra hacia la anomalía, la roca no desapareció. En cambio, por un instante brevísimo, se vio duplicada. Era la misma piedra, pero en la superposición de su imagen. La segunda versión era de un color ligeramente distinto y tenía una pequeña hendidura que la original no poseía. Era como atisbar. Durante una fracción de segundo, la versión de esa piedra en el mundo de Tauret. Mientras tanto, en Tokio, Kenji Tanaka, obsesionado con el mensaje de su sueño, busca donde los espejos muestran lo que no deberían. Comenzó su propia investigación personal. Revisó archivos de fenómenos inexplicables en la ciudad. Dio con el caso de un antiguo almacén en el distrito de Koto, abandonado desde hacía años, del que se decía que sus espejos mostraban reflejos que no coincidían con la realidad. Una noche, armado de valor y con una cámara, Kenji se coló en el lugar. El almacén era una catedral de silencio y polvo. Al fondo, en una oficina vacía, había un espejo de cuerpo entero con el marco corroído. Kenji se acercó con el corazón en la garganta. Su reflejo era el de siempre, pero durante segundos intermitentes la imagen cambiaba. No era un efecto de la luz. Vio su propio rostro, pero con el cabierno más largo, vestido con una túnica de un color azul oscuro, un uniforme que le resultaba vagamente familiar desde sus sueños. Detrás de ese otro Kenji, se veía la estancia no como un alfén abandonado, sino como una biblioteca pulcra iluminada con esa misma luz azulada de sus visiones oníricas. El espejo no era un espejo, era una ventana. Y en ese instante, la figura reflejada, su doble de Tauret, lo miró directamente a los ojos y asintió lentamente, con una expresión de reconocimiento y urgencia. La conexión se estaba solidificando, amables oyentes. Las dos realidades, la nuestra y la de Tauret, no solo se estaban rozando, estaban comenzando a comunicarse de manera consciente. El profesor Finch, desde los Pirineos, llegó a una conclusión aterradora tras analizar los datos. La anomalía no era estable. Estaba oscilando, expandiéndose y contrayéndose en un ciclo que se aceleraba. Sus cálculos predecían que, en cuestión de días o quizás horas, se produciría lo que él llamó la sincronización forzada. Un evento donde las dos realidades se superpondrían por completo en ese punto, fusionándose de manera catastrófica e irreversible. No sería un intercambio pacífico, sería una colisión dimensional cuyas consecuencias nadie podía predecir, pero que sin duda borraría las identidades de ambos mundos para crear algo nuevo y probablemente monstruoso. La carrera contra el reloj había comenzado. Kenji Tanaka con la evidencia del espejo y el polvo de estrellas en su mano, y el profesor Finch con sus datos irrefutables, unieron sus fuerzas a través de una llamada transcontinental cargada de urgencia. Comprendieron que Lucas Serian no era un viajero accidental.
Su aparición en nuestro mundo fue la primera señal de alarma, una piedra de toque lanzada por la propia realidad de Tauret, que también debía estar sufriendo los efectos de la inminente colisión. El mensaje del sueño de Kenji cobró un nuevo y dramático sentido. Encuentra el punto de convergencia. No se refería solo al portal en los Pirineos. Se refería a encontrar la manera de estabilizar la grieta, de evitar la fusión catastrófica. La clave, intuyan, no estaba en la física compleja, sino en la naturaleza misma de la conexión que se había establecido entre los dos mundos. Una conexión que ahora pasaba a través de la mente de un oficial de inmigración japonés y la determinación de un físico teórico. Mientras les hablo, amables oyentes, en este preciso instante, ambos hombres se preparan para lo imposible. Finch y su equipo en los Pirineos, monitoreando cada vibración de la anomalía con el temor de que su respiración sea la última de nuestra realidad tal como la conocemos. Yo, Kenji Tanaka, en Tokio, frente a ese espejo que es una ventana, listo para cruzar no físicamente, sino con su conciencia, para establecer un diálogo con su propio ser al otro lado del velo y encontrar una solución en la unión de dos mentes que son, en esencia, una sola separada por un accidente cósmico. El destino de dos mundos pende de un hilo más delgado que una seda de araña. Y ustedes, queridos oyentes, están aquí, al otro lado de sus receptores, siendo testigos privilegiados del amanecer o del ocaso de todo lo que hemos conocido. Permanezcan atentos, porque la siguiente transmisión podría ser la última desde este lado de la realidad. Capítulo 4. El umbral dos mundos. Amables oyentes, llega el momento que definirá destinos. En este instante crucial, donde parece contener la respiración, les narraré lo que ocurre mientras la frontera entre lo real y lo imposible se desvanece ante nuestros ojos. Bajo el cielo estrellado de los Pirineos, el profesor Alistair Finch observaba el titileo fantasmagórico de la anomalía. Sus instrumentos registraban una actividad cada vez más errática, como un corazón que acelera sus latidos antes del paro final. La oscilación había pasado de ciclos de varias horas a meros minutos. En su tablet, una simulación gráfica mostraba dos esferas representando las realidades, nuestra Tierra y el Tauret alterno, acercándose en una espiral fatal. El punto de no retorno, según sus cálculos, estaba solo 6 horas de distancia. Y mientras tanto, en la penumbra del almacén de Koto, Kenji Tanaka respiraba profundamente frente al espejo que era ventana. El reflejo de su otro yo, el Kenji de Tauret, permanecía inmóvil, expectante, con determinación nacida de la desesperación. Kenji extendió su mano y tocó la superficie fría del cristal. En lugar de la resistencia esperada, sus dedos sintieron una vibración cálida, como sumergirlos en agua templada. Al instante, un torrente de imágenes, sensaciones y conocimientos afloró en su mente, no como recuerdos propios, sino como ecos de otra existencia. Vio a través de los ojos de su doble. Vio Veralia no en sueños, sino en pleno día, con sus cielos teñidos de un azul más profundo. Sus ciudadanos caminando con prisa mientras las estructuras relucientes de la ciudad emitían un zumbido de baja frecuencia. Y comprendió la verdad. Tauret no era un mundo fantasma, era un universo tan real como el nuestro, enfrentando la misma catástrofe inminente. La mujer del cabello plateado apareció en su mente compartida y le habló con voz clara. Soy Elara, consejera del Consejo de Veralia. Nuestros físicos han llegado a la misma conclusión que los suyos. La fusión nos destruirá a ambos. La comunicación estaba establecida. No era un sueño. Era un puente mental sostenido por la resonancia entre dos conciencias gemelas separadas por la realidad. A través de este canal inaudito, Kenji y el profesor Finch, ahora conectado por un enlace de audio especial, comenzaron a intercambiar información con los científicos de Tauret. Descubrieron algo fundamental. La anomalía no era una falla natural, sino el resultado de un experimento fallido realizado en Tauret hacía 5 décadas. Un intento de acceder a fuentes de energía ilimitada que había debilitado irreversiblemente la estructura del espacio-tiempo en ese punto específico. La solución, sin embargo, no era revertir lo irreversible, era canalizarlo.
Los físicos de ambos mundos, trabajando en una carrera contrarreloj, diseñaron un plan desesperado. En lugar de intentar cerrar la grieta, proponían estabilizarla convirtiendo el punto de colisión en un punto de equilibrio, una esfera de realidad neutral donde ambas dimensiones pudieran coexistir sin fusionarse. Requería una sincronización perfecta, una descarga masiva de energía dirigida, liberada al mismo tiempo desde ambos lados del umbral. En los Pirineos, el equipo de Finche reconvirtió sus generadores de medición en emisores de pulsos electromagnéticos de alta densidad, calibrando la frecuencia exacta proporcionada por los tauredianos. Cada ajuste era verificado a través de Kenji, quien con los ojos cerrados y las manos aún apoyadas en el espejo, transmitía las correcciones numéricas en un susurro, su mente convertida en un módem vivía entre dimensiones. Del otro lado, en Veralia, y sus técnicos realizaban una operación gemela, dirigiendo los cristales de energía de su ciudad hacia la anomalía. Kenji podía sentir la tensión en la mente de su doble, el esfuerzo colectivo de una civilización entera luchando por su supervivencia. Era una imagen sobrecogedora, dos mundos, ignorantes el uno del otro hasta hacía semanas, uniendo su conocimiento y su tecnología para evitar la aniquilación mutua. Con solo 3 horas por delante, un nuevo problema surgió. La inestabilidad creciente hace imposible mantener abierto el puente mental de Kenji. La conexión se cortaba intermitentemente, como una radio perdiendo señal. Sin ese canal, la sincronización perfecta sería imposible. Fue entonces cuando la voz de Lara resonó con urgencia en la mente de Kenji. El vínculo es inestable porque está sostenido por dos conciencias. Necesitamos un ancla, un punto fijo en tu realidad, algo que pertenezca a ambos mundos. Kenji abrió los ojos, desesperado. Su mirada cayó sobre su propia mano, donde días antes había aparecido el polvo brillante. Recordó entonces la moneda de Tauret, la prueba física que se conservaba en una caja fuerte en las instalaciones del aeropuerto de Haneda. Era el único objeto conocido que, de manera tangible, existía en la memoria de ambos mundos. Era el ancla perfecta, una llamada frenética, permisos de alto nivel obtenidos bajo una extrema urgencia y un vehículo policial atravesando Tokio a toda velocidad. La moneda fue recuperada y llevada al almacén en cuestión de minutos. Cuando Kenji la sostuvo en su mano libre, la conexión mental se solidificó de inmediato, volviéndose cristalina, estable. La moneda sobre su palma emitía un tenue resplandor, vibrando en armonía con el espejo. Era el estabilizador. La cuenta regresiva comenzó desde los Pirineos. Finch y su equipo activaron la secuencia. En Veralia, el Lara hizo lo propio. Kenji, en Tokio, permanecía como el conductor de orquesta, sintiendo las dos enormes energías acumulándose, listas para ser liberadas. El aire en el almacén crepitaba, los objetos metálicos vibraban, y el espejo frente a él dejó de mostrar reflejos para convertirse en un vórtice de luz blanca. La voz de Finch se escuchó por el enlace, contando los segundos finales. E3, 2. No hubo un estallido ensordecedor. En su lugar, se produjo un silencio absoluto que lo absorbió todo durante un instante eterno. Luego, una onda de fuerza silenciosa se expandió desde los Pirineos, y a través del espejo, Kenji sintió su réplica expandiéndose desde Veralia. Las dos ondas se encontraron en el umbral en un abrazo de energía pura. Cuando la luz se disipó, la anomalía en los Pirineos había cesado su titileo caótico. Se erguía un arco perfecto y estable de luz calmada, como un portal de agua quieta. A través de él Finch y su equipo podían ver, no un paisaje superpuesto, sino una sala circular y pulcra, y al otro lado, a el Lara y los científicos de Tauret mirándolos con una mezcla de asombro y alivio. No era una fusión, era una apertura. Un puente estable y controlado. En el almacén espejo había recuperado su normalidad, pero la moneda en la mano de Kenji ahora era cálida al tacto y brillaba con una luz constante. La conexión mental se había disuelto, pero había dejado en su interior una certeza y un conocimiento que nunca se irían. La crisis había terminado. El amanecer encontró a la humanidad transformada. Donde antes había un misterio, ahora había una puerta. Donde antes había temor, ahora había comprensión.
Kenji Tanaka salió del almacén con la moneda aún en su mano, sintiendo el peso no de un metal extraño, sino de un nuevo comienzo para dos mundos que habían aprendido que solo unidos podían sobrevivir. El arco de luz en los Pirineos permanecería para siempre como testimonio de que cuando la curiosidad y la cooperación se unen, incluso lo imposible puede volverse realidad. Capítulo 5. La Sinfonía de los Dos Mundos. Amables oyentes, hemos llegado al final de esta extraordinaria historia, un viaje que comenzó con un pasaporte imposible y que hoy culmina con una nueva aurora para la humanidad. Permitan que les describa cómo nuestro mundo se transformó para siempre después de aquel momento crucial en los Pirineos. El arco de luz no fue solo una maravilla científica, se convirtió en el símbolo de una revolución silenciosa. Durante los primeros meses, un equipo internacional de científicos, diplomáticos y pensadores estableció la Fundación Confluencia, organismo que regularía el intercambio entre nuestra Tierra y Tauret. El profesor Alistair Finch y la consejera Elara fueron nombrados copresidentes, dos mentes brillantes que habían salvado dos mundos y ahora guiaban su coexistencia. Lo que siguió fue un período de descubrimientos mutuos que transformaron cada aspecto de nuestra civilización. Los tauredianos compartieron su tecnología de energía resonante, una fuente limpia e inagotable que en apenas un año comenzó a reemplazar los combustibles fósiles en todo el planeta. Por primera vez en la historia moderna, nuestras ciudades respiraron aire puro y los cielos recuperaron su azul original. Esta energía se obtenía de la vibración natural del espacio-tiempo, una tecnología que parecía magia, pero que estaba firmemente basada en principios físicos que nuestros científicos comenzaban a comprender. Pero no todo fue tecnología. Los archivos históricos de Tauret revelaron una verdad que conmovió a la humanidad. Ambas civilizaciones compartíamos un ancestro común hasta hace aproximadamente 1000 años, cuando algún evento dimensional desconocido separó nuestras realidades. Éramos en esencia primos lejanos reunidos por el destino. Esta revelación cambió para siempre nuestra comprensión de la historia humana, sugiriendo que nuestro planeta había sido testigo de fenómenos dimensionales mucho antes de lo que imaginamos. Mientras tanto, Kenji Tanaka encontró su verdadero propósito. Había renunciado a su trabajo en inmigración para convertirse en el primer embajador cultural entre mundos. Su doble conciencia, aquella que alguna vez le causó pesadillas, se reveló como el don más valioso para tender puentes de comprensión. En su oficina en el nuevo Instituto de Intercambio Dimensional en Tokio, Kenji coordinaba programas que iban más allá de la ciencia. Cada mañana, al despertar, revisaba mentalmente los recuerdos de su otro yo en Tauret, una experiencia que le permitía anticipar malentendidos y facilitar la comprensión mutua. Uno de sus proyectos más queridos fue el programa de artistas residentes. Pintores tauredianos llegaron a París para aprender las técnicas del impresionismo, mientras que nuestros músicos viajaron a Beralia para estudiar su sistema de armonías geométricas. El resultado fue una explosión creativa sin precedentes, un renacimiento cultural que unía la sensibilidad de dos humanidades. En el Museo del Louvre, una exposición conjunta mostraba paisajes de Tauret pintados con técnicas terrestres, mientras en los teatros de Beralia se escuchaban sinfonías que combinaban violines con los cristales sonoros tauredianos. Sin embargo, no todos recibieron estos cambios con alegría. Surgieron grupos de resistencia, como Raíces Humanas, que veían en Tauret una amenaza a nuestra identidad. Organizaron protestas frente al arco dimensional, argumentando que estábamos perdiendo nuestra esencia. Fue entonces cuando Kenji demostró su sabiduría. En lugar de confrontarlos, invitó a sus líderes a conversar con Elara. La reunión fue transmitida globalmente. Elara, con su característica serenidad, escuchó cada preocupación y luego compartió una verdad fundamental. No venimos a emplazar su cultura, sino a enriquecerla. Así como el río que se une al mar no deja de ser agua, ustedes no dejarán de ser humanos al conocer otras formas de humanidad. Sus palabras, sencillas pero profundas, desarmaron los temores y convirtieron a muchos opositores en colaboradores.
uno de los antiguos líderes protestantes, se convirtió posteriormente en el director del programa de intercambio educativo. El momento más emotivo llegó exactamente un año después del evento del umbral. Durante las ceremonias de conmemoración, una figura familiar apareció caminando desde el lado taurediano del portal. Era Lucas Serián, pálido y delgado, pero con aquella misma sonrisa serena que Kenji recordaba tan bien. La verdad sobre su desaparición finalmente se reveló. Lucas no había muerto, sino que su cuerpo se había estabilizado en la realidad de Tauret cuando el portal se cerró temporalmente después de su misión. Había pasado estos meses recuperándose y ayudando desde el otro lado a preparar la estabilización permanente. Su regreso fue aclamado como el de un héroe, pero él siempre insistió en que los verdaderos héroes fueron quienes respondieron al llamado desde nuestro lado. En una rueda de prensa histórica, Lucas compartió cómo había vivido esos meses en Veralia, aprendiendo de su cultura y ayudando a preparar el gran reencuentro entre mundos. Bajo la luz del atardecer en los Pirineos, Kenji, Finch y Elara se reunieron en el mismo lugar donde 11 meses atrás los mundos se salvaron de la destrucción. Ya no había ansiedad en sus rostros, solo la paz de quienes han visto lo mejor de la humanidad en sus dos versiones. Conversaron sobre los logros del primer año y proyectaron los planes para la década venidera, que incluía la creación de la primera universidad interdimensional. Hoy, amables oyentes, nuestro mundo es diferente, pero sigue siendo nuestro. Los niños aprenden en la escuela sobre la historia compartida con Tauret. Las enfermedades que antes eran mortales tienen cura gracias a la medicina dimensional. Nuestros artistas crean obras que hablan un lenguaje universal. Y cada mañana, cuando el sol ilumina el arco entre mundos, recordamos que el universo es más vasto y maravilloso de lo que jamás imaginamos. La historia del hombre de Tauret, que comenzó como un misterio en un aeropuerto, se ha convertido en el capítulo más brillante de nuestra historia. Nos enseñó que las fronteras son ilusiones, que el miedo al diferente es el último velo que debemos rasgar, y que cuando dos mundos se unen con respeto y curiosidad, no hay límite para lo que pueden lograr juntos. El silencio se ha cerrado, las grietas se han sanado, y donde antes había dos realidades separadas, ahora fluye una sola sinfonía de esperanza. Así concluye esta historia. Pero así comienza otra mucho más grande, la de la humanidad bicultural. La especie que aprendió a mirar las estrellas y encontró su reflejo en otro cielo. En miles de hogares, familias comparten tradiciones de ambos mundos. Científicos colaboran en proyectos que beneficiarán a dos humanidades. Y artistas crean obras que serán apreciadas en dos planetas. El mañana se presenta luminoso, lleno de posibilidades que ni siquiera podemos imaginar, pero que juntos, humanos de tierra y Tauret, descubriremos paso a paso. Y así, amables oyentes, llega al final de nuestra extraordinaria travesía a través del umbral de lo imposible. Desde aquel día en el aeropuerto de Haneda, cuando un hombre con un pasaporte imposible desafió todo lo que creíamos saber, hasta la creación de ese puente eterno entre mundos en los Pirineos. Hemos sido testigos de cómo la realidad puede ser mucho más vasta y maravillosa de lo que jamás imaginamos. La historia de Lucas Serián, de Kenji Tanaka, del profesor Finch y de la consejera Elara nos deja una lección que trasciende las dimensiones, que el verdadero progreso no está en dominar la realidad, sino en comprenderla. No en conquistar otros mundos, sino en tenderles la mano. El arco de luz sigue allí, no como un recordatorio de lo que casi perdimos, sino como un faro de lo que podemos ganar cuando elegimos la curiosidad sobre el miedo, la cooperación sobre el conflicto. Estamos solos en el universo. Quizás la respuesta es que nunca estuvimos solos, solo mirábamos en una dirección demasiado estrecha. Esto no es un adiós, es una invitación a que mires a tu alrededor con nuevos ojos, a que cuestiones los límites de tu propia realidad y a que nunca dejes de preguntarte si hay más, porque a veces la verdadera aventura no está en cruzar a otras dimensiones, sino en descubrir las dimensiones infinitas que llevamos dentro. Hasta la próxima historia, que seguramente será igual de asombrosa,